Aquí tenemos varios containers y esta es la máquina. La máquina está dentro de este container y aquí te pone 33 botellas, bueno, lo pone en griego, 1 euro. Entonces, claro, la gente viene aquí con todas las botellas, hacen cola y las meten en la máquina y la máquina las va chupando. Y eso está todo lleno de botellas prensadas. Hola, 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 ¿cómo estáis? Os saludamos desde Grecia, desde Nafplio, ¿no? ¿Se llama? Me cuesta este nombre, Nafplio. Y llevamos aquí, ¿cuánto en Nafplio? Una semana, ¿no? ¿Ya? Una semana, sí, más o menos. Hemos coincidido con un grupito así muy chulo de gente y somos como 6 o 7 campers. Hay húngaros, eslovenos, polacos, holandeses y españoles. Franceses también. Bueno, estamos aquí un grupito que estábamos primero en este parking de aquí aparcados unos cuantos días. Está el puerto, un parking como bastante normalito, lleno de coches y tal. Y bueno, no se está aunque mal, las vistas pero... son bonitas porque sí. tenemos el castillo y una fortaleza en medio del mar. Pero hemos encontrado este grupito de campers que nos hemos unido ahí. Entonces hay una playa aquí a 5 kilómetros, nos hemos ido ahí, hemos estado, digamos, de ahí cuando menos 5 o 6 días, ¿no? Sí. Y muy chula experiencia, muy bonita experiencia. Hemos hecho ahí un fuego para fin de año, hemos hecho un poco de carne, vegetales, y nos hemos bailado y lo hemos pasado de escándalo. Y ahora estamos aquí en Nafplio, hemos descubierto una máquina muy chula, que la verdad que nos preguntamos cómo no hay más países y tal que la tienen, como en España por ejemplo, no hay nada igual, y es para reciclar plástico, ¿no? Antiguamente, tú no sé si te acuerdas que cuando ibas al súper y comprabas unas latas, una botella de vidrio, o lo que sea, te cobraban 3 o 5 céntimos más o lo que sea, para que cuando tú la consumieses, entonces la devolvías, ¿no? Y las botellas esas de vino con plástico. Eso hoy en día ha desaparecido en España y me parece que en el resto de países de Europa pues no existe. Entonces, claro, la gente que es así pobretona pues va recogiendo el plástico y demás. Al final los usuarios como los ciudadanos tenemos que ir al container y tirarlo. Y eso era una muy buena opción porque como te vale cada botella de plástico, de vidrio o lo que sea, tantos céntimos, tú te lo guardabas y lo llevabas tú mismo pues al supermercado o al punto de reciclaje, ¿no? Y esto viene a ser un poco lo que había antaño, lo que había hace tiempo, pero ahí moderno. en España, pero moderno. Y es una máquina y ahora os lo enseñamos. Aquí tenemos varios containers y esta es la máquina está dentro de este container. Y aquí la gente viene con las botellas de plástico y entonces lo que les abonan, meten las botellas de plástico de 1,5 litros de agua y aquí te pone 33 botellas, bueno, lo pone en griego, 1 euro. Entonces, claro, la gente viene aquí con todas las botellas, hacen cola y las meten en la máquina. Las meten en la máquina esa y ahí les va sumando y al final cuando acaban apretan el botón y les da un dinerillo. Por cada 33 botellas, 1 euro. La máquina y ahí se van metiendo las botellas ahí dentro y al final se da un recibo y supongo que van a la caseta esa de madera y ahí le dan el dinerito. Y ahí se tiran todas las botellas y la máquina las va chupando. Y tenemos la suerte de, me parece que podemos ver ahí dentro cómo es la máquina. Ahora empieza a funcionar. Y aquí dentro se puede escuchar el ruido, hay una mini prensa y las va machacando todas. Esta es para meter el vidrio. Pero aquí hay unos big bags, grandes, hay 4 o 5 big bags. Entonces la cinta lo que hace es llevar las botellas desde ahí, las sube, va por ahí y entonces hay unas prensas que las machacan, las hacen así, las machacan y caen dentro de las big bags. Y cuando el big bag está lleno,
lo sacan, que no pesa casi nada, y lo meten en este container de aquí, donde se pueden ver otros big bags, y eso está todo lleno de botellas prensadas al mínimo, y se las deben llevar. Y está súper bien pensado, la verdad, está súper bien, porque así no hay residuos por la calle. La gente, al dar dinero por los envases, ya sea de plástico, de vidrio, lo que sea, todo el mundo está interesado en agarrar esos envases y llevarlos a un punto de reciclaje, sea cual sea, ¿no? Entonces ahí solucionas pues muchos problemas, como es el hombros por la calle. Si volviésemos a la vieja usanza, donde cada container valía algo, céntimos, lo que sea, 3, 5, 10 céntimos, entonces todo el mundo, cada particular, cada persona, se interesaría en guardarlos y llevarlos a, no sé, donde sea, al punto de reciclaje o al súper y demás. No entiendo, la verdad, no entiendo por qué eso desapareció hace años y ya no se hace. No sé. A ver si me dejan. Aquí están los big bags. Esa es la cinta que transporta las botellas. Entonces es una muy buena idea. La verdad que nosotros tenemos diversos sistemas ahí en España, pero no tenemos algo así, la verdad. Esto es un container, me parece, un container normal que le han puesto puertas, y ahí con la máquina la gente pues echa todas las botellas y todo el mundo gana, la verdad. Bueno, ya está, me he medio colado ahí, he abierto la puerta porque no hay nadie. El otro día estaba medio abierta y podía haber filmado, pero no estábamos por el tema del vídeo, y ahora, hoy que estábamos pues no estaba abierta, pero como no tenía candado y la he abierto así un poquito, hemos podido ver cómo funciona. Y bueno, aquí se ve toda la gente que está haciendo botellas. Y hoy hay pocas, porque el otro día había una cola. Un montonazo de gente. Tiene mucha gente, y aquí ves coches con un montón de bolsas. Y la verdad que todo el mundo gana con este sistema, ¿no? Porque tú te recoges las botellas de la calle, hay este sitio para ganar algo de dinero, en los bares, y después lo machacan, lo meten en los big bags y lo llevan a un punto de reciclaje. Está súper bien. No entiendo por qué no se hacen más. Pero bueno. Puedes proponérselo al gobierno, a ver qué te dicen. Pues os dejamos desde aquí, desde Grecia, que llevamos ya casi un mes. Casi un mes, y ahora ya hace buen tiempo un poquito, porque pasamos como 4 semanas lloviendo, y no podíamos vender artesanías, que es como nos ganamos nosotros la vida, ahí con el vehículo, con la mobileta y las artesanías. Estábamos ahí un poco preocupados, pero ya ha salido buen tiempo y la verdad que hemos podido vender unos cuantos días y la gente nos ha recibido pues bastante bien, como siempre, contentos. La verdad que sí. Y seguimos, estamos aquí en el Peloponeso. Peloponeso, muy bien, lo has dicho bien, ¿no? Siempre digo Se hace un lío siempre. Pues no es difícil, Peloponeso. Y en la península esta hay un montón de viajeros, todos los que no nos hemos encontrado ni en Francia, ni en Italia, ni en Todos estamos Eslovenia, buscando en el Croacia. punto más al sur para que haga más buen tiempo. Aquí es donde hace más calor, entre comillas. Nos estamos bañando en la playa, aunque hace bastante fresquete, pero y el agua está fría, pero sienta de muerte. Sí. Y vamos a estar aquí en el Peloponeso. Al menos un mes, yo creo, y después pues vamos a ir tirando a poco para Turquía. Así que bueno, desde aquí, desde Naprio, está ahí escrito, en esa estación de tren abandonada. Una estación de tren antigua, y os dejamos desde aquí hasta el próximo vídeo. Ok. Hasta luego.